Maya. Frente a eso, yo hago parte de una generación que un poco está cansada de la guerra. Nosotros crecimos con guerra, y cuando uno sale a las calles, porque yo lo hice, igual todavía lo hago, a decir no más balas, más lápices, no más armas, más libros, ¿cierto? Menos armas, más libros. No es un discurso soñador o es que estamos desprogramados, no, nosotros tenemos claridades frente a lo que plantea el doctor Wilson, o sea, demos una discusión, un debate frente a qué resultado está dando la guerra. Yo pregunto lo siguiente, y un poco esto puede costar políticamente, pero siempre lo he dicho, ¿qué es más revolucionario o más transformador? Que cuando uno es joven tenga que esconderse del camión del ejército porque se lo va a recoger, porque a uno le pasa de joven, ¿cierto? El camión del ejército llega y a uno le toca salir pisado porque no tiene la libreta, lo recoge y se lo van a llevar. ¿Y se lo llevan para qué? Para la guerra, para mirar cómo, y a los que les toca duro para ir a darle bala a los grupos al margen de la ley, que en última son colombianos, y no estoy justificando pues ese mecanismo, creo en la democracia y en las instituciones. ¿Qué es más revolucionario? O que un día uno vaya por la calle y pase un camión, que le digan, ¿usted hasta cuánto estudió? No, hasta 11, súbase al camión que lo vamos a llevar a la universidad. O sea, ¿por qué el servicio militar es obligatorio y por qué la educación no? O sea, damos una discusión de país frente a lo que daría. ¿Será que qué es más efectivo contra las FARC? ¿El golpe que le dieron a Cano o que los 3.500.000 jóvenes que hoy no están en la educación superior estuvieran allá y que tengan oportunidades? A mí me parece que la verdadera revolución que puede hacer este país es educar a los jóvenes, y por eso estamos diciendo, la seguridad es importante, pero por supuesto que es importante, pero démosle recursos a la educación, que es mucho más importante, porque además la educación, aparte de atacar la guerra, siembra semillas de paz, que eso no lo logra tanto la guerra. Y lo otro que yo quisiera decir frente un poco para diferir de Wilson, yo le reconozco a este gobierno, Wilson, algo, y es que tiene, no sé si sea demasiado estratégico, como tú me explicabas, el tema del consenso, pero cuando yo era líder estudiantil y uno quería hablar con Uribe, eso era imposible, ¿verdad? O sea, este gobierno, que Uribe estuviera ahora acá, sí, yo creo que lo electrocutaban a uno. De paso que ese señor, sí, a mí me parece que deberían llevarlo a una universidad para educarlo, porque el que diga esas cosas, sí, evidentemente no ha sido educado. Pero cuando nosotros hicimos la marcha, en ese entonces, nosotros pedíamos solo 1.500 millones de pesos para la universidad, y en ese entonces Uribe salió, yo me acuerdo, el ministro incluso de Defensa era Santos, coincidencialmente, y estaban hablando, Wilson, en darle 5.000 millones de pesos a un señor porque le quitó la mano a otro. No sé si tú te acuerdas del episodio de aquel guerrillero que le cortó la mano al otro y le iban a dar 5.000 millones. Y nosotros pidiendo 1.500 millones de pesos para la universidad pública y no nos los daban. Y el presidente Uribe nunca negoció, nunca concilió, nunca nos recibió. A mí me parece que este presidente hay que reconocerle, sea lo que sea, pero me parece que está teniendo una actitud conciliadora. Pero me parece que el presidente va a mostrar, digamos, finura, como decimos los estudiantes, el día que llegue en ese momento utópico que yo planteo, y es con los estudiantes. Y el proyecto a decir, en mano. Congreso de la República, ya me puse de acuerdo con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores y con la sociedad colombiana. Este es nuestro proyecto, por favor, apruébenlo. Ojalá llegara ese día. Si no llega, el movimiento estudiantil y el movimiento social, y nosotros tendremos que salir a presentar un gran proyecto de reforma de la educación superior y a dar ese debate ante la opinión pública nacional que estamos dando hoy, que hay que quitarle plata a la guerra y darle a la educación. Ustedes, diciéndolo coloquialmente, ustedes defienden a capa y espada, vuelvo y lo digo, la educación como un derecho contra la mercantilización y financiarización. En el proyecto que se acaba de retirar, ¿cómo se expresaban estas dos lógicas, doctor Arias? Muy bien. La educación como derecho parte de un supuesto que además es clásico. Esto no es socialista, esto no tiene nada que ver, esto no es muy innovador. Usted paga impuestos para obtener los derechos. Luego el Estado cumple al otro lado de la raya otra función, y es que cobra impuestos y garantiza derechos. En Colombia eso no está ocurriendo. Entonces, cuando hablamos de la educación como derecho, entre otras cosas nos referimos a una función social del Estado que tiene como propósito, entre otras cosas, garantizar esos derechos. Eso es una parte de la discusión, de la educación como derecho. Per se, usted tiene derecho a la educación, como debe tener los derechos a la salud, como ser humano que participa, que paga impuestos. Hay unas contribuciones que son progresivas, de el que tiene más paga más en términos relativos que el que tiene menos. Y esa, digamos, esa estructura tributaria, esas políticas deben permitirle al Estado atender, de acuerdo con sus posibilidades, la garantía de esos derechos.
el Estado colombiano ha cambiado esa noción y ha dejado de cobrarle al que debe pagar más y lo compensa sobre la base de que la gente no accede a una garantía de los derechos, no es garantista en ese sentido, sino que le financia la educación por la vía de los créditos, le otorga un crédito o ayuda, coadyuva al sector privado para que él pueda atenderlo y entonces se resuelve por la vía del mercado. Eso es de fondo la mercantilización de la educación. Lo que usted denomina financiarización entonces adquiere varias proporciones. Una, y es que esa sociedad que ya no recibe la garantía del derecho tiene que intentar financiarlo, pero no tiene recursos para hacerlo porque la familia no tiene plata. Entonces necesariamente tiene que acudir al sector financiero. Lo que se ha descubierto es que todo esto en buena medida es un cálculo del propio sector financiero. Lo hemos explicado, esto no es solamente en Colombia. En Chile el sector financiero le han crecido los bolsillos enormemente con esta política. Si usted niega el derecho a la salud y a la educación, la gente tiene necesidad de acudir a la salud y a la educación, pues se endeuda para hacerlo. Es una de las formas en las cuales por excelencia, digamos que el capital de esta época está intentando realizarse por esa vía. No solamente aquí, Adriana, mire, en Estados Unidos, lo he dicho varias veces, disculpe que lo repita, pero es muy importante que la gente lo sepa, en Estados Unidos la cartera educativa superó por primera vez en toda su historia, esto es un hecho de Guinness Record, esto es muy importante que se entienda, por primera vez la cartera educativa superó la cartera, las tarjetas de crédito. Estoy muy diciente de lo que está pasando. Y entre otras cosas, el Estado juega en buena medida en la idea de que la gente se endeude, una especie de consumismo financiero para que el sector financiero haga las grandes ganancias. Esto tiene que ver con la tercerización de la economía, con la financiarización de la economía, y por eso intentan endeudarte de mil maneras, no solamente en materia de la educación. Señalo esto pues para decir que la mercantilización de la educación está muy vinculada a una moda, digamos, del capital, que es la financiarización de la educación. Desde luego que a ello nos oponemos y lo que pretendemos es ofrecer alternativas de financiación de la educación de modo que se restablezca ese principio, digamos, el pacto social elemental según el cual usted paga impuesto para que le den derechos y que el Estado entonces en consecuencia tenga una función social y no la que ha derivado esta financiarización y es convertir en un gran negocio, especialmente del sector financiero, las necesidades básicas y los derechos fundamentales de la población colombiana. Doctora Maya, ¿qué opinión le merece entonces al gobierno nacional y el legislativo frente a la reforma de la Ley 30? Bueno, yo me he sorprendido mucho en el Congreso. Realmente yo, como lo he dicho, pasé de marchar y de ser representante estudiantil a ser congresista. Y un poco uno cree que este ambiente es diferente, y diferente no digo mejor o peor, pero diferente. Yo por lo menos estoy muy triste con unos congresistas que un día dicen una cosa y salen y dicen que eso se tiene que aprobar y que se tiene que discutir y lo tratan a uno de demagogo y al otro día sonríen ante las cámaras a decir que ellos siempre solicitaron el retiro y que es gracias a ellos. Digamos que eso no es un buen ejemplo para uno que llega como el representante más joven de Colombia y no le dan muchas ganas de quedarse en este escenario. El legislativo, pero hay gente maravillosa, y no porque Wilson esté acá, pero he aprendido mucho del compañero Wilson. Yo creo que tiene mucha experiencia que me ha servido, gente como Ángela María Robledo en la Cámara, bueno, diversos representantes aún del Partido Liberal, la U, conservador, en todos los partidos hay gente de la que uno puede aprender, pero yo creo que lo que se dio en el Congreso es un mal ejemplo de lo que puede ser un Congreso, en donde un día dicen una cosa y al otro día por una llamada del presidente de la República dicen otra cosa. Eso desde el punto de vista del Congreso. Y desde el punto de vista del gobierno, pues yo realmente sí estoy muy sorprendido, y lo digo en público, por la actitud de Santos. Yo creía que no se retiraba el proyecto de reforma, yo creía que iba a ser una lucha de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y pues la actitud conciliadora de Santos pues un poco me deja sorprendido. Habrá que esperar si la buena actitud de Santos, del presidente, llega hasta la posibilidad de construir un buen proyecto de ley. Yo quiero no ser escéptico en este tema, como si soy escéptico con el Congreso, y darle la oportunidad al gobierno que pueda construir un buen proyecto de reforma con los estudiantes. Pero los que sí me tienen absolutamente feliz y con ganas de seguir luchando, y cuando uno se despierta y escucha esas noticias de estudiantes, yo creo que a uno se le paran los pelos y le da alegría y dice, hay esperanza en este país, esto todavía se puede, hay esperanza de tener un país digno, y le dan ganas a uno de seguir luchando en este país y quedarse y de ser colombiana cuando vea miles y centenares de miles de jóvenes marchando en las calles y dándonos ejemplo. Me da mucho orgullo y mucha alegría ser parte de esta generación, Adriana, de esta generación que está generando una gran transformación de este país y que no permitió que la universidad pública pasara 20 años
de vacas flacas, que no permitió que la universidad pública se privatizara y que está garantizando y permitiendo que el país pase a un nuevo escenario donde la educación sea prioritaria, sea importante y sea eje de transformación de una verdadera sociedad más justa e igualitaria. Eso sí me tiene muy contento. Hoy yo siempre digo en todos los escenarios, yo tengo un carnet que dice congresista de la República, pero tengo un carnet que me hace más orgulloso y es estudiante de una universidad pública. Eso me pone muy contento y yo creo que hay necesidad de seguir insistiendo en todos estos debates para que las cosas cambien.